Buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a esto que es el tercer encuentro de este ciclo que hemos denominado con el nombre Cambiamos, este ciclo de conversatorios que intenta un poco, bueno, adentrarse en pensar con la excusa también de la presentación de algunos libros y algunos trabajos, pensar un poco qué nos está pasando en la coyuntura actual, digamos, y trabajar y charlar acerca de esto libremente. Y bueno, para este tercer encuentro hemos invitado a Ezequiel Adamowski. Como ustedes saben, él viene a presentar una especie de presentación también del libro, este libro que es La Marchita, el Escudo y el Bombo, una historia cultural de los emblemas del peronismo, de Perón a Cristina Kirchner. Bueno, recién hablábamos que el libro está porque algunos me dijeron que algunos estuvieron preguntando, el libro está en la mayoría de las librerías de acá de la ciudad y lo pueden conseguir. Así que bueno, si te parece, Ezequiel, arranco con la primera pregunta y ahí ya después te doy la pelota, ¿te parece? Bueno, para arrancar, habíamos pensado, bueno, como un inicio. Vos decís al principio, en el prólogo del libro, que esto es un trabajo que se acerca a la intención de buscar la historia sensorial de la Argentina o una perspectiva que trabaje en ese sentido. También muy ligada también a los trabajos sobre la historia cultural del peronismo, y nos interesaba, bueno, que especifiques un poco qué significa esto de trabajar con lo sensorial. Sabemos que es algo que no es costumbre, digamos, es una perspectiva que es novedosa y en todo caso cómo se para esta perspectiva en relación a lo hegemónico en la historiografía argentina y lo que podríamos llamar de alguna manera la historia oficial. Bueno, antes que nada, gracias a la facultad por la invitación y a todos por venir. Segunda vez que ando por aquí, es un gusto, la verdad. Historia sensorial tiene que ver con la pregunta por la posibilidad de estudiar la historia a partir de los sentidos, como el nombre lo indica, ¿no? Y esto, digamos, tiene que ver, es una perspectiva que ya surgió hace algunos años en varios países, sobre todo en Francia, con un historiador que se llama Alain Corbin, que tiene algún texto publicado en castellano inclusive. Tiene que ver, digamos, con la constatación de que el trabajo de estudio del pasado se ha basado casi exclusivamente en la palabra, en la fuente escrita, en el discurso, en el lenguaje argumentativo, el lenguaje expresado a través de palabras, y que hay toda otra serie de condicionantes sobre las relaciones sociales que no pasan por la palabra y que sin embargo tienen un lugar muy importante, ¿no? Hay todo un campo que diría que es el que más desarrollado está del estudio de lo visual, digamos, de cómo impactan la imagen en la producción de la vida social tal como la conocemos, y también cómo orientan el cambio histórico, ¿no? En el libro lo trabajamos a propósito del escudo peronista como emblema visual. Esto es algo que tiene una tradición bastante más antigua, digamos, de los 5 sentidos es quizás el más y mejor estudiado, el de la visión. Los otros bastante menos. Hay dentro del campo de la historia sensorial, la idea es poder estudiar históricamente el impacto de todos los estímulos sensoriales, ¿no? Los olores, los estímulos al tacto, los sonidos, las imágenes, etc.
Hay algunos que son particularmente más difíciles de estudiar, ¿no? Lo que tiene que ver sobre todo con los olores o el tacto es particularmente complicado estudiar en el pasado. El campo donde, luego del visual, donde más se viene desarrollando es el de los sonidos. Hay toda una rama de estudios que se llama justamente el estudio del sonido, que se pregunta cómo impacta la sonoridad en nuestra vida cotidiana, que el impacto es enorme, a veces uno no se da cuenta, pero si solamente uno piensa, si trata de hacer el ejercicio de separar cuando uno ve una película, ¿no? Cómo impacta la imagen de lo que ve y cómo impacta la música que acompaña, ¿no? Si ustedes vieron, no sé, el Padrino 3, por ejemplo, si recuerdan la imagen de, ¿no?, la muerte de Sofía Coppola en las escalinatas del teatro, no sé si tienen presente esa imagen, que es de un dramatismo tremendo, es desgarradora. Si uno le quita esa imagen, la música de la caballería rusticana que suena atrás, el efecto dramático se cae a una décima parte de lo que tiene, ¿no? Es el influjo que tiene la música o los sonidos en general para crear, por ejemplo, atmósferas afectivas, sea de angustia, sea de alegría, es enorme en nuestra vida cotidiana y sin embargo está todavía muy poco estudiado. En este libro tratamos de avanzar en ese sentido a propósito de la marcha y sobre todo el sonido del bombo, ¿no? Y luego hay otros aspectos que sabemos que están ahí, pero que son muy difíciles de estudiar, o por lo menos todavía no hay avances en ese sentido, en referencia en particular al peronismo, que son los otros sentidos, ¿no? El sentido del gusto, bueno, hay una cantidad de metáforas que usamos para entender el peronismo que tienen que ver con el gusto, ¿no? El choripán, que mueve multitudes, la pizza con champagne, ¿no? Imágenes que tienen que ver con el sentido del gusto y que también condicionan el modo en que percibimos, analizamos y recibimos los fenómenos, ni que hablar de los olores, también muy invocados a propósito del peronismo, y las sensaciones táctiles, ¿no? Sobre todo esos tres sentidos son todavía los menos desarrollados, pero en cualquier caso lo que está claro es que hay todo un terreno de la vida social que va más allá de lo que pasa en las palabras y que tiene una incidencia que cada vez se nota con mayor claridad, ¿no? Y que falta todavía estudiar. En Argentina está relativamente poco desarrollado todavía. No diría que hay una historia oficial, digamos, contrapuesta a esto, pero sí que es un campo de poco desarrollo todavía, ¿no? Bueno, siguiendo con esto, por ahí nos preguntábamos que no podíamos saltear esta pregunta al decirte qué tiene o crees que tiene como particularidad el peronismo, digamos, para que tantos años después de su surgimiento inicial, hoy podríamos pensar, o es necesario seguir pensando su costado cultural. Y bueno, a partir de esto también decirte, bueno, qué intenciones políticas tiene la decisión de publicar este libro y publicarlo en este momento también. A ver, digamos, me parece que hay un aspecto del peronismo que no es que sea único. Todas las identidades políticas tienen aspectos sensoriales, emotivos, que son los que le dan fuerza a las identidades como tales, pero me parece que comparativamente es cierto que el peronismo consiguió en el pasado, y en buena medida todavía consigue, una intensidad emotiva muy poderosa, ¿no? Esto me parece que tiene que ver con algunos aspectos, algunos quizás más obvios o evidentes, que es el modo en que se asoció el peronismo con los reclamos de las clases populares. Esto es quizás la explicación más evidente, pero también hay, me parece, por lo menos dos más que dan cuenta de por qué es una identidad tan emotivamente tan arraigada y tan poderosa, que es que la identidad peronista se entrelazó con la propia identidad nacional
entre otras cosas porque fue a través de un movimiento político, en este caso el peronismo, que las clases populares en Argentina se transformaron por primera vez en un sujeto político, ¿no? Es decir, el movimiento obrero había hecho pasos muy importantes antes de la época del peronismo para, digamos, unificar el campo de las clases populares. Había hecho avances bastante importantes, sin embargo seguía siendo parcial, ¿no? Es decir, tenía un alcance nacional irregular, tenía mucho arraigo entre trabajadores de servicios industriales, menos entre trabajadores rurales y mucho menos o casi nada entre otros sectores de las clases populares, por ejemplo los indígenas o las mujeres y demás. Toda esa diversidad enorme que eran las clases populares en Argentina, que recuerden además, es importante recordar la enorme diversidad étnica que tenían todavía en los años 40, ¿no? En la cuna del peronismo, la llamada cuna del peronismo, que es Berisso, en esa época todavía 30% de los trabajadores eran extranjeros. Es decir, había una heterogeneidad enorme y esa heterogeneidad consiguió cuajar en un sujeto político popular unificado a través de una identidad política que fue la identidad peronista, ¿no? Entonces, de alguna manera, todavía hoy, la identidad peronista, que en principio uno debería decir que es solamente una identidad partidaria, es decir, de un grupo político, sin embargo, también tiene un sentido y una proyección que alude a la propia capacidad de lo popular de constituirse en sujeto, ¿no? Entonces, en parte es por eso su arraigo. Y también otro elemento que a mí me parece central y que es justamente el tema que me desvela como historiador, es que también en Argentina el peronismo intervino de manera decisiva en un conflicto cultural que es anterior al peronismo, que tiene que ver con lo que uno podría llamar la definición del perfil étnico de lo argentino. Es decir, étnicamente qué es o quiénes son los argentinos. Esto a cuento de que las élites intelectuales de este país y el Estado nacional, a través del sistema escolar, postuló una idea de cómo es el pueblo argentino que giraba en torno a la idea de que los argentinos somos blancos europeos, ¿no? Esto es una idea bastante particular en el escenario latinoamericano. En general, en los otros países de la región, salvo en unos poquitos, los estados y las élites intelectuales trataron de construir un sentido de unidad nacional alrededor de la idea de que el pueblo de la nación era un pueblo mestizado, ¿no? Un pueblo mezclado. Argentina es uno de los poquitos casos en los que el Estado trató de construir un sentido de unificación a partir de la idea de lo blanco y lo europeo, que es una idea que, bueno, hoy lo podemos decir con toda claridad, no combina demasiado bien con la realidad demográfica de este país, ¿no? Porque, bueno, hoy es una obviedad decirlo, pero hace algunos años no era tan obvio. Este país no es tan europeo como no europeo, ¿no? Es decir, tiene componentes y elementos de muchas procedencias. Esta imagen, digamos, tan excluyente o sesgada del pueblo de la nación que trató de promover el Estado y con cierto éxito lo consiguió, generó toda una serie de interferencias en la cultura argentina, justamente por esta falta de correspondencia entre la imagen y la realidad demográfica. Hay, desde mucho antes del peronismo, hay en la cultura popular, incluso en la cultura de masas, hay una especie de, digamos, presión que fue erosionando esta idea de la Argentina blanca y europea, y el peronismo fue un movimiento político que por primera vez a nivel nacional, sí había habido ejemplos a nivel provincial anteriores, pero a nivel nacional, por primera vez pone un poco sobre el tapete esa discusión, ¿no? Consigue, a pesar de Perón y Evita, que no era algo que ellos mismos hubieran hecho, pero como movimiento mismo, consigue tematizar, poner en discusión cuál es el perfil étnico de la nación argentina, ¿no?
Por dar un ejemplo, en este libro lo trabajamos, analizamos cómo esto aparece visualmente, ¿no? En un momento en el cual todavía Perón y Evite, los líderes principales del peronismo, no aludían a las diferencias de color de piel entre los argentinos, era un tema que era tabú, incluyendo para los líderes del peronismo. Se suele recordar, y algunos, incluso yo mismo he caído en el error en algún texto de decir que Perón y Evita, o Evita particularmente, hablaban afectuosamente de los cabecitas negras, decían mis cabecitas negras. Esto no hay documentación que lo pruebe, aparentemente nunca usaron ellos mismos ese término. Sin embargo, visualmente, lo que las palabras no podían decir en ese momento, porque era un tabú, sí se tematizaba visualmente. Y este libro, de hecho, toda la idea de hacer este libro vino por un descubrimiento que hice mientras estudiaba la época, que es que circulaba en la época de Perón una versión, digamos, minoritaria del escudo peronista, que recordarán que es con las manos cruzadas, una versión, digamos, no oficial, en la cual la mano de abajo estaba pintada de un color más oscuro que la de arriba, ¿no? Esto simbolizando la expectativa de una solidaridad que no era solo entre ricos y pobres, como indicaba el escudo oficial, sino también entre morenos y blancos, ¿no? Esto que visualmente se podía tematizar de manera, digamos, en diagonal, sin hacerlo de manera argumentativa, todavía el lenguaje verbal en ese momento todavía no lo podía decir, ¿no? El debate sobre el racismo en Argentina y demás comienza con la caída de Perón recién, ¿no? Anteriormente no era un tema del que se hablara. Sin embargo, y vuelvo acá a la importancia de lo sensorial, a través del lenguaje visual sí se pudo tematizar un poco antes, y también a través del lenguaje sonoro. Hay un montón de alusiones del sonido del bombo que refieren a lo africano, por ejemplo, y que en esa época eran registradas como tales, como un sonido que evocaba lo africano, que permitían, digamos, poner sobre el tapete una discusión que las palabras todavía no podían dar, no estaban en condiciones de dar, ¿no? Me olvidé de cómo venía la pregunta. Había una parte sobre el sentido político de publicar este libro ahora. Bueno, a ver, para ser honesto, uno trabaja en los libros de historia llevan muchos años de trabajo, entonces no hay una relación directa entre en la coyuntura en que finalmente aparecen y el momento en que uno los piensa, los concibe. Este libro, parte del material que lo compone son investigaciones del año 2009, 2010, ¿no? Es decir, no hay una relación directa con la coyuntura. Sí hay una dimensión política un poco más general, diría yo, que tiene que ver con la participación en un debate que se abrió con mucha fuerza en el 2001, ahora sí, digamos, de manera pública, que es este debate que comentaba acerca del perfil étnico de la nación argentina, ¿no? O sea, de qué color somos, y si es cierto que este país puede pensarse como blanco europeo, y si esa imagen, cuáles son los efectos políticos de esa imagen sobre los vínculos sociales, ¿no? Me parece que ahí hay una discusión política larvada, que a mí me interesa pensarla y darla a través de la historia, que es lo que sé hacer, pero que me parece que ha tenido un correlato también político desde 2001 y todavía con más visibilidad desde, digamos, el último periodo del kirchnerismo, digamos, desde el enfrentamiento con las patronales rurales hasta el final, donde eso afloró como un tema de debate entre las máximos dirigentes políticos como nunca en la historia del país se había dado, ¿no? Bueno, sí, un poco la próxima apuntaba un poco a eso, que lo fuiste respondiendo en relación a cómo principalmente el bombo y el escudo incorporás este análisis del factor étnico, digamos, el factor racial. En todo caso, me quedaría preguntarte tal vez que ahondes más un poco cómo fueron las reconfiguraciones que se pueden dar de acá al presente o en relación a esto que mencionaba recién, de más cercano a la actualidad, y pensando también en la simbología peronista, ¿de qué manera crees que, bueno, estos aportes
incorporan elementos novedosos, digamos, en relación a lo que se ha estudiado o la forma en que se ha tomado el estudio sobre los símbolos del peronismo y la simbología popular en general de la Argentina, digamos. Hay un aspecto que me parece, digamos, que puede ser un aporte en el modo en que entendemos el peronismo como fenómeno histórico, ¿no? No hablo de por ahí tanto del presente como del peronismo clásico, que es, volviendo a esto que comentaba hace un rato, el modo en el cual el peronismo colaboró en crear un sujeto popular unificado, o mejor dicho, en unificar un sujeto popular, y participó en estos debates larvados sobre el perfil étnico de la nación, que me parece que, digamos, que el punto de partida, pararse sobre los símbolos y las percepciones sensoriales, me parece que colabora, o que tiene la posibilidad de colaborar de una manera bastante importante, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, parte de esta renovación que tiene que ver con los estudios sobre el sonido que te comentaba hace un momento, tiene que ver con visibilizar el modo en que se construyen formas de afecto entre las personas que pasan primordialmente a través de los cuerpos, ¿no? Hay lo que se llama en las ciencias sociales y humanas en los últimos años un giro afectivo, que es una pregunta que tiene que ver con, bueno, qué pasa en el contacto y en el vínculo entre los cuerpos en tanto tales, ¿no? Los cuerpos físicos, más allá o antes, si ustedes quieren, de la palabra. Los cuerpos físicos que son cuerpos humanos, pero también la relación entre nuestra corporalidad física y los objetos, los paisajes. Esto viene de una tradición filosófica más antigua, de Spinoza, acá retomando el subtítulo spinociano que le pusieron a la charla, recuperado por dos filósofos, Deleuze y Guattari, con la pregunta sobre entonces qué es lo que puede un cuerpo, para decirlo en términos de Spinoza, o cómo los afectos entre cuerpos generan efectos sociales. Y acá el sonido entra de una manera central, porque el sonido es justamente es un efecto físico sobre el cuerpo, ¿no? Las ondas sonoras funcionan generando efectos en nuestros tímpanos, que luego decodificamos y demás. Los sonidos vinculan objetos como tales. Y así como mencionaba el ejemplo hace un ratito del poder que tiene la música de una película para generar emociones, así también el sonido es crucial a la hora de generar vínculos físicos entre las personas, ¿no? Si uno piensa cómo funciona, cómo funciona algo que hacemos con mucha frecuencia, que es ir a bailar, uno se pone a bailar al compás de un sonido, que es el que emite el que maneja el sonido, que es un DJ o un músico o lo que fuere, y es algo que no se puede entender de manera individual. Es decir, si uno está solo en el mismo lugar y con la misma música, no baila. Uno baila porque está conectado y porque la música ayuda a conectarlo con otros cuerpos que se están moviendo en ese momento y genera una especie de afecto efímero de ese colectivo que es el que está bailando allí. Acá no mediaron palabras, o a lo mejor la canción dice mueva, mueva, baile, baile, y eso ayuda, pero la verdad es que uno baila porque las pulsaciones de los parlantes, bueno, van más rápido del corazón, ¿no? Físicamente movilizan al baile, y eso ayuda a generar la atmósfera para que los cuerpos bailen y se movilicen juntos en un contexto determinado, ¿no? Esto que pasa cuando vamos a bailar tiene también una réplica en colectivos, digamos, más permanentes y más amplios. Y el caso del bombo nos ayudó en el libro a entender de qué manera el sonido del bombo mismo, que viene además del carnaval, digamos, los primeros bombos que salieron son bombos de murgas. El carnaval mismo es una especie de celebración donde se crea un colectivo efímero que participa allí.
de qué manera ese sonido de los bombos colaboró en generar esa especie de afecto inicial por el cual los partidarios del peronismo se sintieron vinculados entre sí y consiguieron armar un movimiento político de esas características y esa solidez, ¿no? También el sonido, digamos, es parte de la explicación de cómo un movimiento político consiguió convertirse en identidad y arraigarse con la fuerza emotiva con la que lo consiguió, ¿no? Del mismo modo que el escudo, con o sin la variante de color más oscuro o más blanco, el escudo invitaba a imaginar una solidaridad social que en verdad no existía, o sea, era deseada, no era un dato de la realidad. Así como ese escudo invitaba a una solidaridad, también ese sonido envolvente de los bombos construía o colaboraba en la construcción de ese sentido de un pueblo vinculado a través del afecto. Bueno, y ya por ahí también trayéndolo más a la actualidad, ¿cómo estos símbolos son incorporados al kirchnerismo? ¿Cómo podemos pensar esto dentro del fenómeno kirchnerista? Si el kirchnerismo toma otros, si crees que toma otros como fundamentales, si pensás que toma estos pero los reconfigura, los actualiza, les da otra lógica, si el tiempo, digamos, si la época también habla de la necesidad de incorporar símbolos a la política, o si, bueno, eso era más pensado, o se puede pensar un fenómeno más del siglo pasado, digamos, cómo tomaríamos lo simbólico en relación a la actualidad, digamos, al kirchnerismo y también a la actualidad. No, lo primero que diría es que no hay identidad sin anclaje simbólico. Me parece a mí, no hay, pues yo no conozco por lo menos identidades que se sostengan de sí mismas, ¿no? Digamos, sin rituales, sin símbolos, sin afectos, sin emblemas, sin imágenes. En ese sentido, digamos, no hay nada extraño en que el peronismo use símbolos. Todas las identidades descansan en símbolos, aun si no los perciben como tales, ¿no? El kirchnerismo, la verdad que tuvo con los símbolos y con el legado peronista en general una relación, si uno lo ve en perspectiva, bastante tensa. Si uno recuerda los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner después de 2003, hubo una propuesta o una estrategia política que luego se reformuló, pero que inicialmente era la que se llamó la transversalidad, que pasaba por la idea de disolver el peronismo en una fuerza política nueva y que juntara fragmentos de otras fuerzas políticas, ¿no? Es decir, crear una fuerza política nueva y por ende una identidad nueva, por lo cual, hoy mucha gente se olvida, pero en los primeros años el kirchnerismo trató de parecer lo menos peronista posible. Es decir, en los actos oficiales no se cantaba la marcha peronista, no se tocaba el bombo, el Tula, que es compatriota de ustedes de esta ciudad, se acercó a Néstor Kirchner para brindar su servicio y su bombo, lo sacaron volando, no quisieron que estuviera allí, y de hecho inclusive en los primeros años del kirchnerismo las boletas electorales del peronismo no llevaron el escudo tampoco, ¿no? Ahí había una cuestión legal, porque el PJ, recuerdan que al principio no estaba manejado por el kirchnerismo, pero luego sí, y aún así, durante un tiempo no se usó el escudo peronista en las boletas. Así que, por lo menos en sus inicios, el kirchnerismo tuvo una relación más bien distante, cuando no hostil, respecto de estos símbolos y del legado del peronismo en general. Eso se revirtió después de, digamos, 2006, 2007, cuando hay la idea de la transversalidad. No sé si decir que se abandona, porque el kirchnerismo fue transversal finalmente, pero por lo menos hay una pejotización, por decirlo así, del kirchnerismo. Se vuelve a recostar en el aparato peronista, ahí regresa toda la liturgia del peronismo, el bombo, la marcha, el escudo, regresa todo allí, y tiene una presencia importante hasta el final. El escudo vuelve a las boletas electorales, con algunas diferencias interesantes, que es que
el peronismo, además de retomar estos tres emblemas, vuelve a apoyarse en otros emblemas que habían quedado medio en desuso, como parte de esta vinculación que hace el kirchnerismo con el momento cámpora del peronismo, que es un momento tan particular y tan poco peronista dentro de la trayectoria del peronismo, digamos, ¿no? Un momento tan especial. También vuelven a vincularse con emblemas que eran muy populares en esa época. Por ejemplo, los dedos en B vuelven a la gráfica kirchnerista con mucha fuerza hasta el final, fue parte del emblema de Scioli de campaña, fueron los dedos en B. Incluso las agrupaciones estudiantiles retomaron la estrella federal, que era del peronismo revolucionario de los años 70, que había caído totalmente en desuso. Y el kirchnerismo agregó un emblema nuevo, muy poderoso, al repertorio, que es el del Nestornauta, ¿no? Es un emblema muy poderoso visualmente, que sin embargo tiene si ustedes quieren, una receptividad que uno imagina, no hay estudios al respecto, pero que uno imagina más entre los sectores medios politizados que entre las clases populares, que posiblemente no sepan ni quién fue Oesterheld, ni el Eternauta y demás, ¿no? De modo que el kirchnerismo tuvo una relación muy intensa con los símbolos y emblemas del peronismo, a pesar de esta tensión inicial y que nunca, me parece, desapareció del todo, ¿no? Bueno, ya que mencionás esto de que el símbolo del Nestornauta estaría más apuntando tal vez a una simbología que apunte hacia los sectores medios, digamos. Una pregunta que también te queríamos hacer es con respecto a eso. ¿Cuáles eran las bases o cuáles pensás que son las bases de apoyo popular del kirchnerismo en comparación al peronismo? Digamos, el peronismo se reconoce como un movimiento que tuvo inicialmente un apoyo de sectores populares o movimiento obrero, como también vos decís. Y el kirchnerismo, bueno, la pregunta era esa, si continúa esa base de apoyo o si tiene un acercamiento y una reconfiguración, una reformulación de toda su identidad que se apoya más hacia los sectores medios. También sumar a esta pregunta esto que es un dato de que cuando vino Alejandro Grimson acá a la Facultad Libre, tiró el dato de que un estudio que ellos habían hecho daba que el 80 o más del 80% de la sociedad argentina se reconoce como de clase media, más allá de su realidad económica. Ellos se atribuyen, más del 80% de los argentinos nos atribuimos como parte de la clase media, digamos. Y en el medio de todo esto, bueno, ¿cómo pensás que se reconfigura la identidad kirchnerista? Ese es un tema interesante que me parece todavía no terminamos de entender bien y de tener buenas investigaciones sobre eso, ¿no? A ver, digamos, el peronismo histórico, me refiero al peronismo de los años 40, surgió como un movimiento político que siempre en verdad fue multiclasista, pero con un apoyo abrumadoramente en las clases bajas y particularmente en el movimiento obrero organizado, ¿no? En la época de Perón y sobre todo en el momento del derrocamiento de Perón, nunca los cortes son perfectamente claros, pero había algo bastante parecido a un corte de clase bastante claro entre clases populares que son abrumadoramente peronistas y el resto de las clases, de los grupos sociales que son antiperonistas, ¿no? Esto alrededor del año 55, por ponerle una fecha, ¿no? Fuera de ese momento las cosas siempre, antes y después fueron más complicadas, nunca hubo ese corte tan nítido como entonces. Sin embargo, hay algo que permaneció, que es que por lo menos hasta, diría, los años 90, el peronismo fue la identidad política de las clases populares casi, diría, monopólica, en el sentido de que no había otras fuerzas políticas que hicieran pie de una manera relevante en las clases populares. Esto desde los años 90 en adelante cambió. O sea, el peronismo sigue siendo la identidad política principal de las clases populares, pero ya no es monopólica.
hay distintas fuerzas desde la izquierda hasta de Narváez en la provincia de Buenos Aires, Macri en la actualidad, otras fuerzas políticas que consiguen porciones relevantes del voto de clase popular. Uno se olvida y tiende a negarlo porque es una verdad incómoda de aceptar, pero Macri ganó porque arrastró una porción bastante relevante de voto de clases populares. En ese escenario, el kirchnerismo es un movimiento interesante porque es un movimiento que, como el peronismo en general, tuvo su arraigo electoral principal en sectores bajos, sin embargo, arrastró una cantidad de votos de sectores medios muy importante. En la elección de 2011, los estudios de sociología electoral que se hicieron indicaban que 1 de cada 3 votos que había recibido Cristina Fernández era de una persona de sectores medios. Es decir, es una cantidad importante, una porción muy importante de sectores medios que estaba apoyando al gobierno. Desde el punto de vista de las medidas del kirchnerismo y de las estrategias discursivas, hay una relación también ambivalente y tensa con los sectores medios como tales, ¿no? Si uno lo piensa desde el punto de vista discursivo, el kirchnerismo, por lo menos de la última etapa, del 2009 hasta ahora, se referenció discursivamente mucho con lo plebeyo y con las clases bajas, ¿no? Intentó presentarse como un movimiento de las clases bajas, incluso de los cabecitas negras, de los negros y demás, con mucha insistencia desde lo discursivo. Tuvo incluso palabras de desprecio hacia la clase media desde lo discursivo, la propia Cristina Kirchner, por ahí podemos volver sobre eso en un momento. Así que desde lo discursivo, muy referenciado en lo plebeyo, no así desde lo estético. Desde el punto de vista estético, el kirchnerismo ha sido una fuerza política bastante de estética de sectores medios, ¿no? Si uno piensa, digamos, los gustos musicales del kirchnerismo tal como aparecen en los actos públicos y demás, la elección, bueno, es Fito Páez, ¿no? En ese sentido, desde el punto de vista estético, es menos plebeyo el kirchnerismo de lo que fue el menemismo, claro, ciertamente, pero incluso de lo que es el macrismo, que te pone a Gilda en los actos públicos, ¿no? Hay en lo estético, digamos, un apego bastante fuerte a una estética que no es plebeya. Y en las medidas políticas y sociales hay un poco y un poco, ¿no? Hay muchas medidas que apuntaron a favorecer los grupos más desfavorecidos, como por caso la asignación universal, y todo otro montón de medidas que en verdad apuntaban a beneficiar a sectores medios, ¿no? Los planes de vivienda de la última etapa, las cuotas para viajes en avión, digamos, hay un montón de políticas que más bien apuntaban a sectores medios antes que sectores bajos, ¿no? De modo que el kirchnerismo ha tenido una relación ambivalente y tensa con los sectores medios, a pesar de lo cual ha sido y diría que sigue siendo una fuerza política que arrastra un apoyo de sectores medios que no es nada desdeñable, ¿no? Bueno, también siguiendo con esa línea, y tal vez es algo también un poco ya contestaste, pero una pregunta que queríamos hacer también es, bueno, entonces, ¿qué del peronismo hay en el, digamos, cuán peronista es el kirchnerismo? Recordamos que hace algunos meses Guillermo Moreno se pasó por muchos canales de televisión diciendo que él había hablado, o que Néstor en su momento le había dicho, que para restarle importancia al kirchnerismo le decían kirchnerista y no peronista. Decían que él era peronista y que el kirchnerismo también era peronista. Como que le restaban valor diciéndole kirchnerista. En este sentido, bueno, ¿cuánto de peronismo entonces hay en el kirchnerismo? Y si te parece, pensar también, pensamos en relación a los contenidos republicanos, queríamos por ahí un poco que vos nos hables un poco en relación a eso, los contenidos republicanos de algunas políticas del kirchnerismo y también la crítica de
del antikirchnerismo hacia lo no republicano del kirchnerismo, cómo ha cambiado en relación a la historia del peronismo, digamos, cómo aparecen tal vez algunos esbozos que históricamente no aparecían, que tal vez ahora sí, o cómo lo ves vos, digamos. Bueno, a ver, la primera parte de la pregunta, a ver, me parece que esa pregunta solo se podría responder políticamente o bien desde el antiperonismo o bien desde el peronismo. Yo no soy ninguna de las dos cosas, no soy peronista ni kirchnerista y por suerte no soy antiperonista tampoco, con lo cual desde ese lugar no puedo responderlo y como digamos estudioso de la historia del peronismo, es una pregunta que no se puede responder, ¿no? Porque eso significaría decidir qué de todo lo que ha sido llamado peronismo a través de la historia es el núcleo verdadero y qué cosa se aparta, y eso es algo que los académicos, como del ABC, de lo que no tenemos que hacer nunca, que es decidir nosotros qué cosa es lo que se ajusta a la realidad y qué cosa no. Si uno, digamos, compara el kirchnerismo con otros momentos del peronismo, ciertamente hay diferencias muy evidentes, ¿no? Si uno compara kirchnerismo con menemismo, hay diferencias evidentes, también algunas similitudes. ¿Cuál de los dos es más peronista? No sé. Si uno compara al Perón del 45 y al Perón del 53, también hay muchas diferencias. O sea, en términos de política económica hay una diferencia abismal, por ejemplo, entre un momento y otro. Si uno compara las políticas culturales de Perón del 50 y el discurso del propio Perón del 73, es otro Perón, ¿no? Si uno compara la tendencia revolucionaria con Guardia de Hierro, digamos, es muy difícil o digamos, imposible, algo que no debería uno hacer es decidir qué de todo eso es el peronismo. Lo que sí uno puede decir es que el peronismo es un conjunto de referencias identitarias que ha tenido una continuidad a lo largo del tiempo, y en ese sentido yo no podría decir, no tengo derecho, entre comillas, como académico me refiero, a decir que el kirchnerismo es, si eso no, que no es peronista, digamos, en la medida en que se referencia en ese conjunto de emblemas, valores, palabras, conceptos, ideas y demás, y en la medida en que sus seguidores en buena medida, una proporción importante, aceptan que eso es así, yo como académico, digamos, no tengo más que aceptar que eso es peronista, del mismo modo que acepto que el menemismo fue peronista, y que Guardia de Hierro era peronista, y que Montoneros era peronista, y Perón en todas sus mutaciones, ¿no? En referencia a lo republicano, ahí también hay una tensión ahí un poco, me parece, de base entre, digamos, los valores de lo republicano. Bueno, ahí uno tendría que definir primero qué sería lo republicano, que también es otro berenjenal importante, ¿no? Cuando uno dice republicano, técnicamente hablando, uno tendría que decir que el republicanismo refiere a una doctrina que se basa en la idea del autogobierno, ¿no? Y la idea, digamos, de la virtud pública como horizonte, digamos, de la política. Pero también hay otras versiones o ideas de qué es lo que significaría el republicanismo. A ver, en referencia a lo que normalmente se entiende por republicanismo, por ejemplo, hay tensiones en los hechos incomparablemente mayores en la época de Perón que en el momento reciente del kirchnerismo o del menemismo también, ¿no? Uno tiende a olvidar todo esto, pero en los últimos años de Perón, digo, si uno quiere hablar de prohibiciones y molestias a la prensa libre, o sea, es incomparablemente mayor las que sucedieron en la época de Perón. Perón había metido preso a todos los dirigentes de la oposición, digamos, le había puesto su propio nombre a una provincia argentina, digamos, había un montón de elementos ciertamente reñidos con cualquier idea de la virtud, del autogobierno y la virtud pública en esa época. Al mismo tiempo, también
hay que decir que desde el punto de vista del autogobierno, en el sentido de capacidad de ejercer una influencia directa sobre la cosa pública de las clases bajas, fue un salto importante en ese sentido, al mismo tiempo, digamos, las dos cosas. En cualquier caso, digamos, el peronismo desde esa época tiene una relación tensa también con lo republicano, ¿no? En el kirchnerismo hay una dinámica interesante porque desde el punto de vista discursivo ha sido digamos, un movimiento que con justa razón uno lo puede acusar de, por ejemplo, discursivamente, no dar lugar a la pluralidad de opiniones y fuerzas y demás, con discursos muy confrontativos y demás. Desde el punto de vista de políticas reales no hay nada comparable a lo que hizo Perón, ni de hecho medidas concretas, por ejemplo, de meter preso a un dirigente de la oposición o prohibir a tal persona y demás. No hubo nada en ese sentido, pero sí desde lo discursivo una relación muy tensa con ese legado, ¿no? Para poder discutir esto también habría que discutir el modo en que fue utilizado la referencia a la República como ariete político para otras cosas que tenían poco que ver con los valores o las virtudes republicanas. Habría que hacer como una discusión un poco más amplia de qué significó exactamente el republicanismo, ese horizonte, en el contexto de los últimos tiempos del kirchnerismo, para poder recién ahí, digamos, sopesar exactamente cómo se situó el kirchnerismo respecto del republicanismo como tal, ¿no? No podría dar una respuesta así de blanco y negro en ese punto. Bueno, vos en el libro decís que la identidad peronista y la identidad antiperonista surgieron de alguna forma de la mano. Incluso decís que por ahí hasta el antiperonismo se puede llegar a pensar anterior al peronismo, digamos, pero que hubo una conformación mutua, digamos. En relación a la identidad kirchnerista, ¿se puede decir que sucedió lo mismo o no? ¿Cómo ves también si existe una identidad antikirchnerista, si tiene también que ver en algo con el antiperonismo? Y bueno, eso sí, si también son surgimientos mutuos o no es así. Bueno, eso es algo que siempre es, para los que estudiamos identidades, en algún momento se convierte en una cosa evidente, pero que es muy contraintuitivo, ¿no? Cuando uno dice identidad, pensándolo en uno mismo, identidad es como la certeza mayor que uno tiene, ¿no? Yo sé que soy Ezequiel, eso es una certeza como absoluta. Yo creo que soy lo que soy y que sé perfectamente lo que soy y que eso que soy me pertenece, que esa es mi identidad. Sin embargo, los que estudiamos identidades sabemos que las identidades son siempre relacionales, ¿no? Uno nunca es lo que es porque uno lo define uno es lo que es porque está en relación con otros y terminó siendo así, ¿no? Digo, yo sé que soy Ezequiel, pero de hecho ni siquiera mi nombre no me lo puse yo, me lo pusieron otros, ¿no? Ya de partida, ni siquiera mi nombre en verdad es mío, me vino dado por otros. Con las identidades políticas funciona así, no hay identidades en soledad. Todas las identidades surgen en relación con otras y en ese sentido lo que es el peronismo o lo que fue en su momento el peronismo es incomprensible si uno no mete en la ecuación la reacción contraria a eso que estaba surgiendo, que de hecho nació antes que el propio peronismo, ¿no? Si uno estudia, si uno se para, digo, en el año 45, sabiendo lo que uno sabe hoy, y uno hace, digamos, toda la lista de los temas, motivos, prejuicios, imágenes y demás del antiperonismo, construye toda la lista actual, ¿no? En el año 45 básicamente ya estaban todos.
Sin embargo, si uno hace la lista de qué es lo que fue el peronismo clásico, digo, para no meternos en más complicaciones de traerlo hasta la actualidad, muy poco de lo que fue el peronismo de Perón estaba presente en el 45. O sea, había todavía una cantidad de definiciones que luego hizo el peronismo que en el 45 todavía no estaban, estaba más bien en estado magmático, ¿no? Era algo que todavía no se sabía bien qué era, y que se terminó definiendo en verdad algunos años después, y se terminó definiendo cómo se definió en buena medida por la reacción contraria que había generado. Es decir, no existe, no se entiende el peronismo sin el antiperonismo y por supuesto viceversa, ¿no? En el kirchnerismo pasa algo parecido, ¿no? Me parece, y digo en el kirchnerismo en cualquier otra identidad. Si uno tiene que pensar cómo fue esa deriva que condujo de lo que comenté hace un rato, de un 2003 y una idea de transversalidad y un kirchnerismo que no aparecía como una fuerza disruptiva o de crispación política, o de, más bien al contrario, generaba adhesiones muy masivas. ¿Cómo fue esa deriva entre 2003 y el vergonzoso paso de mando de gobierno de 2015? Eso es incomprensible sin tener en cuenta, bueno, qué han hecho, pensado y contribuido los kirchneristas, pero también qué han hecho de ellos los antikirchneristas, ¿no? En esa deriva no se entiende una sin la otra. Digamos, si uno, yo hice, lo seguí con bastante detalle para algunas investigaciones que hice, uno, digamos, o la gente en general, digo, identifica el kirchnerismo con la crispación política, el enfrentamiento, el amigo-enemigo, la descalificación del otro y demás. Si uno ve la secuencia de dónde vino eso, uno va a encontrar en la campaña de 2007 que había ya un discurso de agresión hacia el kirchnerismo con los tópicos típicos del antiperonismo, ¿no? Que es la barbarie, etcétera, etcétera, ya muy instalado en esa campaña electoral, sobre todo en boca de Alicia Carrió, ¿no? Así que las identidades son incomprensibles sino en relación, y eso vale para peronismo y para kirchnerismo, ciertamente, ¿no? Bueno, y pensando también en que en todo caso, no sé si compartí, pero la identidad kirchnerista también se conformó muy ligada al gobierno kirchnerista también, una vez, digamos, ya asumido el poder. Pensar el ahora, digamos, cómo se ha reconfigurado un poco la identidad kirchnerista. Hay un grupo de Facebook, bueno, muy famoso, se llamó Resistiendo con Aguante, que en todo caso aludía un poco, tal vez o no, a la resistencia peronista, digamos. Hay también una suerte de vínculo que ciertos sectores militantes hacen o trazan con el 55, con la victoria del macrismo, digamos, y ciertos sectores de lo que llaman la derecha argentina y lo que fue también en ese momento en el 55 el golpe. Bueno, ¿qué lazos ves en relación a eso, a la identidad de la resistencia, o cómo estás viendo hoy el kirchnerismo y cómo, si pensás que ha mutado luego de la derrota de noviembre del año pasado? Bueno, hoy mientras veníamos caminando camino acá, veníamos charlando un poco de eso y decía que no hay manera más sencilla y rápida de quedar como un idiota en este país que hacer pronósticos sobre el futuro. Así que voy a tratar de no caer en eso. A ver, para hacer una comparación histórica, el peronismo clásico surgió también con una fuerza política que se crea en torno de una persona y fundamentalmente en torno de un gobierno. El peronismo tal como lo conocimos en el 46, 47, digamos, ese peronismo terminó en el 55 y nunca más volvió ese tipo de peronismo, ¿no? Continuó el movimiento peronista fuera del gobierno, continuó como una identidad de resistencia
Luego hubo otra ronda de gobierno, con un gobierno muy distinto a lo que había sido en su momento, y diversas mutaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Comparando, digamos, trayendo esa analogía, no tengo la menor idea de qué cosa vaya a pasar con el kirchnerismo. Sospecho que como identidad, digamos, ¿no?, fuera del gobierno, puede tener una perdurabilidad tal como la tuvo la del peronismo fuera del gobierno. No lo sé, pero me parece que ha sido un gobierno de intensidad política y emotiva suficiente como para generar una marca en las identidades que tenga cierta perdurabilidad. Me parece a mí que de cualquier modo seguramente no va a tener un tipo de plasmación política como la que tuvo, ¿no? Hay algo, digamos, el kirchnerismo como experiencia de gobierno se basó en la promesa o en una estrategia política que es la que tuvieron Néstor y Cristina Kirchner, de transformar al PJ en algo que no era, es una fuerza progresista, transformar al PJ en una fuerza políticamente más bien orientada hacia la centroizquierda. La apuesta que hicieron fue, digamos, reconstruir de alguna manera el escenario de crisis política que había abierto el 2001, reconstruir una forma de bipartidismo que vuelve a ordenar un poco el sistema político, imprimiendo al peronismo una identidad de centroizquierda, progresista, que como te decía recién no había tenido hasta ese momento, y con la hipótesis de que esa fuerza podía enfrentar a otra fuerza, a otro partido de centro-derecha que el propio kirchnerismo identificó como centrado en la figura de Macri, ¿no? El propio kirchnerismo ayudó bastante a construir políticamente a Macri como adversario. Esa estrategia me parece que fue un fracaso, en el doble sentido. Primero, que imagino yo, que no tengo modo de estar en la cabeza de Néstor y Cristina Kirchner, pero imagino yo que la apuesta era que si lograban imprimirle al peronismo una identidad progresista, lograban darles la intensidad emotiva que tuvo realmente el kirchnerismo en sus últimos momentos, con el arraigo territorial del PJ, una fuerza políticamente progresista, enfrentada a una derecha empresarial pura y dura como la que ofrecía Macri, además encabezada con alguien como Macri que no tiene el menor carisma, imagino que ellos pensaban que era pan comido, que se iban a quedar, digamos, que el PJ kirchnerista se iba a quedar en el gobierno muchos años venciendo a esa alternativa, ¿no? Eso, decía, me parece que fue un fracaso, primero por una cosa obvia, que Macri ganó, cosa que no hace falta aclarar, pero por otro lado porque me parece que está más o menos claro hoy que la apuesta de convertir el PJ en una fuerza de centroizquierda colapsó bastante, ¿no? Digo, sin hacer futurología, porque uno no tiene forma de hacerla, pero por lo menos hasta ahora el PJ está dando signos de rearmarse como una fuerza política más bien de centro, o digamos, depende de quién la controle, si Massa vuelve o no vuelve, demás, pero si uno ve quiénes son los dirigentes centrales hoy del PJ, ¿no? Gioja, Scioli, Urtubey y demás, es una fuerza que con mucha generosidad podríamos llamar de centro, si no de centro-derecha, con lo cual el horizonte podría ser tranquilamente el de un bipartidismo reconstruido con una opción de derecha y una de centro-derecha, lo cual sería un escenario político espantoso, ¿no? Hay algo que falta saber es de qué manera se va a canalizar la energía política y la identidad kirchnerista en el futuro. Eso me parece, yo por lo menos no tengo la menor idea, porque además está muy ligado a diferencia de lo que pasó con Perón, que en algún momento desapareció de la escena, el kirchnerismo está indefectiblemente ligado a un cuerpo humano físico existente, que es el de Cristina Kirchner, y depende mucho qué movimientos haga ella en ese sentido, ¿no?
Me parece que, digamos, que la identidad kirchnerista no creo que desaparezca rápidamente, no tengo la menor idea cómo se va a canalizar políticamente, pero en cualquier caso me parece que hoy la promesa que habían hecho Néstor y Cristina Kirchner, que es construir un movimiento popular progresista sobre la base del PJ, hoy no es sostenible. Digo, ¿no? Porque después de 12 años de gobierno, en el cual lograron una concentración del poder importante, un control del PJ importante, ganaron varias elecciones, pudieron, digamos, armar listas y demás. El peronismo que dejan es este, el que ocupa hoy el Congreso, el que ocupa las gobernaciones y municipios, que ciertamente no parece una fuerza de centro-izquierda o progresista, ¿no? Entonces, si después de 12 años, con la oportunidad excepcional, que es tener 12 años seguidos de gobierno, no pudieron transformar el PJ en eso, me parece que va a ser muy poco creíble que se vuelva a armar políticamente en base a esa promesa, ¿no? Digo, cualquiera que sea el modo en que encuentre canalización política esa energía kirchnerista, imagino yo, no lo sé, pero imagino que no podría ser tratando de reeditar algo que de hecho no funcionó, ¿no? Como tal. Hasta aquí creo que puedo llegar sin temor a quedar como un idiota en poco tiempo. Bueno, es bastante igual. Bueno, y para empezar a hablar un poco también del macrismo, bueno, ¿vos considerás que el macrismo es parte de una corriente de nuevas derechas? ¿No? ¿Cómo interpretás la identidad macrista? Y también ligarte una pregunta en relación al peronismo y el macrismo también, digamos, en este país, ¿es posible, digamos, ir a una contienda electoral desatendiendo completamente a la identidad peronista? Yo recuerdo el gesto previo a las elecciones presidenciales del año pasado de Macri inaugurando la estatua de Perón, ligado también junto con importantes sindicalistas muy ligados al peronismo, y bueno, y nos preguntamos un poco eso, bueno, tal vez es un gesto que consideró necesario sí o sí si uno pretende ganar una elección en la Argentina. A ver, para separar peronismo como identidad de PJ como armado estructura política, ¿no? Desde hace ya bastante tiempo en la política argentina, todas las fuerzas que intentan hacerse un lugar en el espacio político tratan de captar tener una pata peronista, lo que ya tiene como un nombre propio que es la pata peronista, ¿no? El macrismo de hecho también lo intentó y de hecho fue exitoso, tiene una pata peronista bastante presente, ¿no? Había una frase que tengo muy mala memoria, no me voy a acordar quién la dijo, pero es en referencia a la Revolución Rusa y su continuidad en la época de Stalin, que decía que el mejor modo de acabar con una revolución es declararla victoriosa. Y en ese sentido, digamos, me parece, digamos, que se puede, digamos, lo que vos llamaste tener en cuenta el peronismo a la hora de ganar elecciones, al modo en que, por ejemplo, lo viene haciendo Mauricio Macri, que es declarando que él está a favor de la justicia social y demás, o inaugurando estatuas de Perón y demás, es decir, abrazando esa identidad de un modo que, por supuesto, la neutraliza o la desvirtúa como tal, ¿no? En ese sentido, digamos, mi respuesta sería no es posible no hacerse cargo de la identidad peronista si uno quiere ganar elecciones. Ahora, eso no significa ni necesariamente negociar con el PJ, ni necesariamente ser algo parecido al peronismo o algo por el estilo, ¿no? Digamos, me parece, a ver, el macrismo, yo siempre trato de insistir algo que es muy poco popular, sobre todo cuando tengo que hablar en espacios de militancia, que es tomarse en serio el macrismo, ¿no? Hay como un gesto de ridiculizarlo y ¿no? considerarlo una cosa de idiotas y demás,
que es como muy atractivo y gracioso de hacer, y uno lo relaja y lo libera y le quita la bronca, pero es políticamente me parece que es letal. No hay que subestimar, me parece que el macrismo es un armado político sorprendente y con algunos rasgos de efectividad que hay que tener ciertamente en cuenta. También el macrismo, bueno, no sé qué sería una nueva derecha, no sé bien qué sería nueva o no, pero lo que sí me parece que está claro es que el macrismo es una derecha que aprendió de 2001, así como el kirchnerismo aprendió de 2001, ¿no? El proyecto político kirchnerista es una lectura de 2001, el macrismo también es una lectura de 2001, ¿no? Es una derecha que, a pesar de que en su programa económico uno puede trazar muchos puntos de comparación con el neoliberalismo de los 90, hay en otros aspectos cambios muy significativos, ¿no? Digo, en todo el aparato de Estado, el aparato de los ministerios, buena parte de los ministerios está en manos de gente que no tiene la menor idea de lo que está haciendo, pero hay dos áreas donde, hay como un interés particular. Bueno, una obviamente es la economía, pero después el desarrollo social es uno de los ministerios que mejor está trabajando, con mayor profesionalismo, con un éxito político en sus intervenciones para controlar los humores sociales muy digno de tener en cuenta. Eso es una novedad respecto a los 90, eso en los 90 no estaba. Es una derecha que, a diferencia, me parece, del menemismo, entendió que para tener bases sólidas y para poder generar el tipo de cambio social que están apuntando a generar, tienen que generar lo que ellos llaman, y esto es una palabra clave del macrismo, un cambio cultural. Están apuntando a generar un cambio cultural de manera paciente. Lo están haciendo, me parece, con mucha pericia en ese punto, ¿no? Digo, nadie sabe qué va a pasar con el macrismo. Digo, si no controla la economía, volará por los aires como corresponde. Pero si controla la economía, el trabajo que están haciendo a nivel cultural es digno de tener en cuenta. También el macrismo, y esto es algo que no hay que subestimar, el macrismo también tiene sus símbolos, sus emblemas y sus emociones, que a veces para los que somos políticamente de izquierda o venimos de otras tradiciones es difícil de verlo, pero están allí y son centrales, que es la apelación a las emociones que tienen que ver no con lo colectivo, sino con el merecimiento individual, ¿no? Esas emociones que tienen también sus símbolos, tienen, ¿no?, su teclita pro y el nombre del pro, sus fiestas con globos y demás, esos también son símbolos que generan una emotividad particular y que uno se ríe de los globos del pro, pero no son temibles, ¿no? Es un símbolo temible, en el sentido de que tiene una efectividad muy grande porque conecta con un impulso social que está presente y del cual políticamente hay que hacerse cargo, que es la idea de felicidad en el plano privado, en el plano personal, ¿no? El PRO culturalmente está apostando fuertemente a eso. Al apostar a eso se está apoyando en un tipo de emoción que existe en todos nosotros, todos los que estamos aquí presentes, digamos, nadie se salva de eso. Estamos acostumbrados a tradiciones políticas que apelan más a lo colectivo y que construyen símbolos más hacia lo colectivo y que movilizan emociones más apuntando a lo colectivo. Este es otro proyecto político que me parece que tiene las posibilidades de estar anclado en emociones políticas realmente existentes en la sociedad, que de hecho diría que hasta son dominantes o van en crecimiento, que pasan por el ámbito del éxito y la felicidad personal, ¿no? Que eso es algo siempre atractivo como horizonte para cualquiera de nosotros, ¿no? En síntesis, sí creo que es algo así, uno podría llamarlo como algo así como una nueva derecha, que aprendió de los límites que encontró la ola de derecha anterior, ¿no? Y eso lo hace un adversario al que habría que respetar antes que ridiculizarlo. Bueno, yo voy a hacer la última de mi parte y si les parece, y también si te parece, Ezequiel, si te queda algo más también decir, pero abrimos un poco el juego para que puedan hacer preguntas a ustedes también y charlar un rato distendidos acerca de, bueno, todo lo que venimos hablando y más. Bueno, también en relación al macrismo, pensar
bueno, hay un vínculo también que se hace muy importante, hay un puente muy importante con los 90, digamos. Y bueno, me gustaría que nos digas un poco cómo considerás ese vínculo, si es forzado o no, y con el neoliberalismo también. ¿Qué de neoliberalismo hay hoy en día en el macrismo? ¿Qué no? ¿Cómo se reconfigura en todo caso el neoliberalismo en la actualidad? Si lo estamos entendiendo bien o no. Hay como algunos puentes que son muy lineales a veces, algunos análisis que son muy lineales, y nosotros, bueno, intentamos complejizar un poco la mirada, y nos gustaría que nos digas tu opinión al respecto, y bueno, después ya abrimos para que todos los que quieran pregunten lo que les interese. Hay similitudes claras y hay también algunas diferencias. Digamos, hay un aspecto, me parece a mí, por lo menos indudable, que este es un gobierno de empresarios, ¿no? Un gobierno directamente en manos de empresarios y pensando en medidas que los beneficien, ¿no? Históricamente uno puede encontrar un aire de familia en el tipo de políticas que promueven sectores de élite empresariales. Digamos, en términos muy generales, siempre se trata de medidas que favorecen la valorización del capital, por eso empobrecen o tienden a empobrecer la población y a retirar derechos políticos más que a ampliarlos, ¿no? En eso hay continuidad perfecta con los 90, pero también con periodos anteriores, ¿no? Más allá del plano, digamos, muy general, desde el punto de vista de las políticas económicas, por lo menos, hay también algunas continuidades muy claras. Digo, el nuevo periodo de endeudamiento, un régimen de acumulación ligado a la acumulación fundamentalmente financiera, el apoyarse en las ramas de la economía con capacidad de exportar y hacer pelota a todo el resto, el avance en la quita de derechos laborales, que ya lo estuvo anunciando como horizonte próximo Macri en estos días. Hay toda una serie de cuestiones que son bien parecidas a los años 90. No hay privatizaciones, porque la verdad que no hay mucho más no es que hay mucho para privatizar, digamos. Económicamente pueden darse el lujo de no privatizar nada sin que sea ningún obstáculo para sus políticas, a diferencia de Menem, que tenía, digamos, una porción importante de la economía todavía en manos del Estado. Así que desde el punto de vista estrictamente económico hay muchas continuidades respecto de la década del 90. Decía Prat Gai, se quejaba de que Labaña lo comparaba diciendo, bueno, que ahora hay flotación libre del PS y demás. Bueno, eso francamente no es muy relevante como diferencia. Hay muchas continuidades allí. Me parece que las discontinuidades más grandes están en el terreno de cómo piensan las políticas sociales, que acá hay hay una energía puesta en desplegar un aparato de contención social mucho más amplio y profesionalizado de lo que había en los 90. Y una diferencia sí crucial, me parece a mí, es en las políticas culturales. Acá me parece que hay una estrategia de trabajo paciente para este cambio cultural que mencionaba hace un rato. Y una diferencia crucial es que, digamos, me parece que culturalmente el neoliberalismo de Menem era más bien sálvese quien pueda, haga cada uno lo que pueda, y el resto que se vaya al demonio. Me parece que el macrismo no apuesta a eso. Digamos, creo que está trabajando a partir de un sentido de comunidad, de un sentido de lo colectivo que el menemismo no tenía, de una comunidad unida por un tipo de cultura y de valores específicos, que, bueno, lo que suele llamar la cultura del trabajo, ¿no? La honestidad, la laboriosidad, el mérito, ese tipo de cuestiones, con un lugar del Estado, digamos, patrocinando ese tipo de cultura que también marca una diferencia con los 90, ¿no? Me parece a mí, digamos, todavía falta ver cómo se despliegan las políticas, pero, por ejemplo, en el terreno de la educación pública, el macrismo tiene una política en mente, ¿no? Que no es la del desmantelamiento liso y llano que tuvo Menem, no era destrozarlo y que se arreglen. Tiene en mente
transformar la educación pública y convertirla en otra cosa, ¿no? Ahí hay una diferencia importante, ¿no? Yo prestaría mucha atención a la diferencia en el plano social y de la cultura, que me parece que es la diferencia más específica entre esta derecha y la que estábamos acostumbrados a tratar en el pasado, ¿no? ¿Había una parte más de tu pregunta? No me acuerdo. ¿No? Bueno, ahora les tocaría seguir con la pelota un poco ustedes. Nosotros hicimos, bueno, esta suerte de repaso un poco al principio por los contenidos del libro y después adentrándonos un poco más en la coyuntura actual y bueno, quisiéramos escuchar también qué inquietudes se mueven por ahí para seguir con esto. Ahí la compañera. ¿Querés que usamos el micrófono o se escucha así? Dale. Ah, ¿querés que hagamos, claro, hagamos una ronda, anota todas y después... Así. Vale. Decila. Sí. Sí, decila, la va anotando y después las responde todas. Sí, sumamos las preguntas y después va... Vos recién habías levantado la mano. Pero una cosa que me impactó
No sé si, digamos, hice una relación nada más cuando vos hablaste sobre el republicanismo y enseguida me recordé a Elisa Carrió. Y vos hablaste de que el kirchnerismo, sin bien de los discursivos, lo atacó muchísimo al republicanismo. En los hechos no ocurrió. ¿En qué se basa Elisa Carrió para decir que no tenemos república y para dar todo su apoyo a una derecha recalcitrante como para dar la luz a una nueva república? ¿O qué república quiere que demos a luz? Bueno, Iván, que responda a esta tanda y después hacemos otra. Si no me olvido de todas. Bueno, arranco por esta última. Si me van a pedir que analice la mente de Elisa Carrió, el precio es otro, no es... a ver, dos cuestiones, porque dije muy rápido lo que mencionaste, me doy cuenta que lo dije muy rápido. Digamos, si uno toma el conjunto de valores asociados al republicanismo bien entendido, es justo, me parece decir, que el kirchnerismo agredió a varios de esos valores en sentido concreto y real, digamos. No es lo que yo estaba comparando, digo que por comparación, digo, yo me reía escuchándolo, por ejemplo, Julio Bárbaro criticando diciendo que el ataque a los medios de Cristina Kirchner no tiene nada que ver con el peronismo, y yo, ¿quieren ataque a los medios? Perón, que expropiaba y metía presos digo, eso es el ataque a los medios, ¿no? Digo, comparativamente con el Perón clásico, si uno hace toda la lista de agresiones posibles a la República y a las instituciones, es mucho menos agresivo ha sido el kirchnerismo que el peronismo clásico, ¿no? Incomparablemente menos. Eso no quiere decir, y por eso me quería aclararlo, que no haya habido agresiones reales, concretas a la República. El tema de la corrupción me parece que es un tema bastante evidente, eso es una agresión real a la República. Algunos avances sobre el Poder Judicial que los ha habido, el tema de las candidaturas testimoniales de 2009, digamos, si uno hace una lista, hay unas cuantas agresiones a los valores o a las instituciones republicanas que son reales y concretas, ¿no? Bien. Ahora, hay dos preguntas distintas. Digamos, por un lado uno puede entender por qué alguien republicano rechaza el kirchnerismo, como podría ser Carrió. Otra cuestión es de qué manera de eso salta a apoyar a una persona con antecedentes tan poco republicanos como Macri, y además que ella misma había denunciado como un corruptazo pocos años antes, ¿no? Ahí, digamos, a ver, no, habría que analizar la mente de Elisa Carrió, que no estoy en condiciones, pero hay algo que sí, que es un fenómeno recurrente, que es que ha sido muy común en nuestra historia que personas que vienen más bien del progresismo, incluso de la izquierda, como era el caso de Elisa Carrió, que se presentaba como una persona de izquierda en el 2001, 2002, terminen apoyando políticamente opciones que son indudablemente de derecha, como en este caso. Y me parece que hay un vector para esos recorridos que ha sido muy común y que me parece que en el caso de Carrió se aplica, que es el antiperonismo. Porque el antiperonismo está organizado como conjunto de ideas, como conjunto de tópicos, está enteramente organizado por la ideología liberal, ¿no? Todos los temas que organizan el pensamiento antiperonista provienen del liberalismo, ¿no? Y ese ha funcionado muchas veces como un vector por el cual entonces, por vía del antiperonismo, personas que no son de derecha terminan apoyando posturas de derecha. Entre otras cosas, por eso decía hace un rato que agradezco no ser antiperonista, incluso si no soy peronista y nunca lo he sido, ¿no? Porque eso es un vector muy importante tener en cuenta. En el caso de Carrió me parece que se aplica muy bien, ¿no? Por otro lado, habría que decir que, eso sería todo otro tema, que Carrió es una de las personas menos republicanas que uno puede imaginar, ¿no? O sea,
Si uno dice que el pluralismo y el respeto del adversario político es un valor republicano, no hay persona más autoritaria y poco respetuosa del adversario político que Alicia Carrió, no solo de los peronistas, sino de todos los que ha ido plantando a lo largo del camino, ¿no? Pero eso ya sería otro tema, ¿no? Sobre el significado de Evita, hay algo, me parece, del kirchnerismo que es comparable a algo que ya había ocurrido en el peronismo de la tendencia revolucionaria en los 70, que es que la figura de Evita ha ido creciendo a expensas de la de Perón. El peronismo, digamos, inicialmente se apoyaba fundamentalmente en la figura de Perón y de Evita. La figura de Perón se ha ido, ¿no? Vieron que a lo largo del tiempo se va como achicando y va creciendo la figura de Evita como emblema del peronismo, ¿no? Como el rostro que encierra aquello que es rescatable del peronismo. En esto, digamos, me parece que hay algunos... en el cuadro que vos señalás, que es el de la foto de Evita de los montoneros, que sería esa foto más juvenil, con una chaqueta más informal, más juvenil. Exactamente, esa foto es la que recuperaron los montoneros en particular, pero fíjate también que... Pero fíjate igual que al mismo tiempo no es solo esa, ¿no? La escultura que está en el Ministerio de Desarrollo Social es la Evita del Rodete, ¿no? La Evita crispada del Rodete, ¿no? Así que no es solo esa Evita montonera, llamémosla, pero sí es cierto que la figura de Evita ha ganado una centralidad muy importante. Eso me parece que tiene que ver con que, bueno, con algo, un fenómeno, digamos, de la cultura de masas, que es que la gente que muere joven y bonita y antes de meter mucho la pata como Perón, es más fácil recordarla con cariño. Pero también, digamos, que hubo una construcción que hizo la intelectualidad de los años 70 de una especie de Evita a la izquierda de Perón, ¿no? Ustedes habrán visto la película Evita, la argentina, no la de Madonna. Está enteramente basada en esa idea de una Evita que está a la izquierda de Perón y que Perón aparece como conservador y ella trata de tirarlo hacia la izquierda y trágicamente muere. Bueno, eso es enteramente un mito, digamos. Evita no era una persona, tenía, digamos, un discurso más encendido, más antioligárquico que Perón, pero no tuvo realmente una, digamos, una conducción propia o una separada, que uno puede decir que es separada o en tensión con la de Perón. Estuvo siempre ella muy unida y de hecho subordinada ella misma en su discurso a Perón, ¿no? De cualquier manera, en los años 70, como parte de este reencuentro con el peronismo desde la izquierda, desde la tendencia revolucionaria, se inventó un poco este mito de la Evita izquierdista, que es un poco lo que recupera también el kirchnerismo dentro de todas las cosas que recupera de los 70, que son varias. También está este mito, así que no es sorprendente que esté esta Evita destacada en el museo, ¿no? Qué horror. Como todo lo contrario. Pero bueno. ¿Qué son las clases populares? ¿Qué es la clase media? Es una pregunta, da para larguísimo, ¿no? Pero no, por el mismo precio. Es una pregunta grande. A mí, digamos, yo trabajo sobre la idea de que en mi trabajo, digamos, parto de la idea de que la clase media no es una clase propiamente dicha, así que no hay una clase social que uno llame clase media. Sí hay una identidad de clase media, pero no es una clase social en el sentido de que sea un grupo de personas cuyas condiciones materiales de vida las traccionen a la unidad, como sí sucede entre los empresarios, por ejemplo, o entre los obreros. No tiene consistencia de una clase social. De modo tal, digamos, que la frontera que separa sectores medios de clases populares es inevitablemente porosa. Uno no podría trazar una línea
perfecta y decir, bueno, justo por acá pasa, vos quedaste allá y vos quedaste acá, así no es como funciona, porque por otro lado las clases populares, digamos, uno las puede definir a partir de la idea de subalternidad, es decir, de un conjunto de personas que cada una de un modo distinto está en situaciones en las cuales ha sido expropiada de algún resorte del control de su propia vida, ¿no? Sea económico, cultural, político o lo que fuere. Comparten las clases populares esa situación de subalternidad. Esa situación de subalternidad a la vez no es fragmentaria, es decir, obedece toda a un sistema que tiene una unidad en que justamente los grupos que controlan ese poder expropiado está controlado por grupos que son más o menos homogéneos. Sin embargo, más allá de ello, no hay nada que garantice una unidad como sujeto político, ¿no? La unidad de todo ese mundo de lo popular, que llamamos clases populares por ponerle un nombre, esa unidad es fruto de un trabajo político, no va de suyo, no siempre está presente como tal, y en parte, o en buena medida diría, que es ese trabajo político el que construye, digamos, un sujeto popular, el que determina en cada situación por dónde pasa la raya de quién queda dentro y quién queda fuera, ¿no? Distintos modos en que se constituye un sujeto popular trazan fronteras diferentes, ¿no? En nuestro país, digamos, a pesar de los prejuicios que uno suele tener con los sectores medios, que son siempre reaccionarios, que apoyan a la derecha y demás, si hay un rasgo característico de nuestro país es exactamente el contrario, ¿no? Que ha habido movimientos populares de alcance muy amplio y muy poderosos que han hecho pie en movimiento obrero organizado, pero que han arrastrado el apoyo de una porción importante de sectores medios, ¿no? Todos los movimientos populares argentinos, desde el irigoyenismo en adelante, son movimientos en los cuales hay una fuerte impronta de clase baja, pero también una porción de sectores medios, y el peronismo no es la excepción y el kirchnerismo tampoco, ¿no? Así que un poco la frontera, ¿dónde pasa la frontera? Es una pregunta más política que sociológica, ¿no? Por sintetizarlo. Y sobre el problema de la conducción, bueno, yo voy a decir algo, espero que no se sientan insultados los que sean peronistas en esta sala. Lo digo así, lo digo despacito y hay una idea muy instalada entre peronistas, pero también entre antiperonistas, ¿no? de que Perón fue una especie de artista en el arte de la conducción política, que era un conductor excepcional, ¿no? y demás. Yo cada vez me convenzo más de exactamente lo contrario, o sea, de que fue como conductor político una persona con muchas cegueras, que cometió torpezas incomprensibles en muchos contextos cruciales de sus mandatos, y que, digamos, tuvo en varios momentos incapacidad de ver más allá de la coyuntura, que es lo que caracteriza a un buen conductor. Digo, por poner un solo ejemplo, algo que van a entender, una persona de 80 años que se dispone a ser presidente de un país, no pone a Isabelita de vicepresidenta. O sea, eso significa una cortedad de miras incomprensible, o sea, ¿no? Porque de hecho uno tiene que poder ver que puede pasar algo como lo que pasó, que uno se muere y deja un país gobernado por Isabelita, ¿no? Por ejemplo, entonces digo, con esta perspectiva, si ustedes quieren, me parece que sí, que el kirchnerismo ha tenido problemas de conducción evidentes, que sin embargo me parecen bastante en sintonía con los problemas de conducción que ha tenido el peronismo en otros momentos, ¿no? Efectivamente me parece que lo que señalabas vos de la desconexión respecto de secciones enteras del movimiento peronista, particularmente el movimiento obrero organizado, es algo por lo cual pagaron un costo político indudable, ¿no? Se me escapa a mí, porque no soy político y hay que estar, además es muy fácil hablar desde afuera, hay que estar un poco en la cocina, se me escapa a mí las minucias del enfrentamiento entre Moyano y Cristina Kirchner,
aparece, por lo menos en principio, como un problema de falta de pericia en la conducción, ¿no? Digo, pensando en términos estrictamente políticos y hasta maquiavélicos, si se quiere, ¿no? Es decir, cómo mantenés tu fuerza cohesionada en un escenario donde hay otras fuerzas que te quieren desbancar, ¿no? Seguramente me parece que hubo ahí un problema de conducción. Hay, sin embargo, otro aspecto que hoy está un poco dibujado, pero que no habría que perder de vista, que el camporismo tuvo un proceso de construcción de base también importante. Hoy un poco se olvida, pero en un momento tuvieron una expansión en los barrios bastante importante, que podría haber cuajado en una base de sustento territorial. Bueno, está bien, por eso digo, está bien. Podría haber uno, pensándolo en un mediano plazo, en términos más estratégicos, podría haberles dado una base de apoyo territorial alternativa a la que estaban perdiendo por otro lado, ¿no? En cualquier caso, digamos, me parece que seguramente hay problemas de conducción presentes, ¿no? Y las coyunturas, bueno, sí, claro, las coyunturas en el sentido de los condicionantes socioeconómicos de cada momento, que son globales, no son nacionales, y también la coyuntura en el sentido de las fuerzas políticas que enfrentas en cada momento y la propia capacidad de otras fuerzas políticas, evidentemente marcan, es lo que intenté explicar al principio, evidentemente marcan las diferencias que una propia fuerza política va atravesando a lo largo del tiempo, ¿no? En el caso de Perón esto está clarísimo, y en el caso mismo del kirchnerismo me parece que está claro, ¿no? También hay condicionantes tanto locales como globales por los cuales uno puede explicar por lo menos en parte algunas evoluciones, ¿no? Cómo cambió la economía internacional después de la crisis de Lehman Brothers y demás, es un elemento dentro de la ecuación, sin que me parece la explique toda. Hay también, bueno, problemas de pericia en la conducción, problemas ideológicos o doctrinarios, problemas de diversos tipos. Si están enojados por lo que dije de Perón, es el momento de reprochármelo.
político del propio 2001, y en términos de política no combatió estos sentidos neoliberales y que afloraron y que el macrismo supo poder apoyarse y que esa cultura más macrista, podemos ver que no solamente hay una construcción de esa cultura macrista, sino también un apoyo, que eso de lo que estaba, esa mayoría silenciosa, no lo podría decir de alguna forma, eran esos sentidos neoliberales que el macrismo no combatió, no pudo generar un contrasentido. ¿Uno más? Bueno, a ver, el personalismo, sin duda un problema crucial de las construcciones políticas. Yo vengo de tradición de izquierda y siempre el personalismo es algo, digamos, criticado como algo negativo y algo ajeno a la tradición de izquierda. Soy un buen amigo de alguien que ustedes conocen, que es Gabriel Di Meglio, que él viene más bien de la tradición peronista, y siempre chicanea cuando discutimos del tema, dice, bueno, claro, sí, porque el culto a la personalidad lo inventó el peronismo, ¿no? Claro, ustedes que tienen a Lenin, a Stalin, a Mao, el culto a la personalidad es culpa nuestra. Dice, bueno, efectivamente, entonces, es un problema que va más allá del peronismo. Es un problema de las construcciones políticas con vocación de cambio en mayor o menor medida. El peronismo, si ustedes quieren, a ver, lo digo despacito para que no se... ha sido, digamos, como fuerza política, el peronismo clásico ha sido una fuerza política con un componente personalista muy central. Estoy tratando de decirlo despacito. Digo, en el sentido de que, bueno, el peronismo, para empezar, por iniciativa de Perón, creó un partido que se llamaba Partido Peronista, ¿no? Con Perón en vida, no es que se había, con Perón en vida en el año 46 le puso peronista a su propio partido. Como les decía hace un rato, bautizó a la provincia del Chaco como provincia de Eva Perón, a la ciudad de La Plata como ciudad de Eva Perón, a la provincia de La Pampa como provincia de Eva Perón. Digamos, el componente de exaltación de la persona ha tenido una centralidad poco hallable en otros periodos de la historia de la humanidad, digamos, ¿no? En el sentido de políticas de exaltación oficiales y públicas de la figura, ¿no? Dicho esto, me parece, digamos, es un problema inevitable el problema de los liderazgos personales y del carisma en la construcción política. No hay, me parece a mí, buenos ejemplos de movimientos sociales extensos que hayan podido prescindir de los liderazgos personales y movimientos en los cuales el carisma no haya tenido ningún tipo de presencia. Ahora, hay formas y formas en que se lidia con esto, ¿no? Me parece que la izquierda, por lo menos hablo de la tradición de la que yo vengo, tiene todavía pendiente una discusión de qué hace con ese reconocimiento, ¿no? Es decir, que parece por lo menos imposible construir políticamente sin construir a la vez líderes. Es poco esperable que el carisma no tenga ninguna incidencia allí. A la vez es muy frecuente que esos liderazgos personales terminen convirtiéndose en un peso sobre los propios movimientos, que significa un peso retardatario, o de avances de patas cortas, porque después el líder se muere, lo matan, desaparece, se cambia de partido, lo que fuere, y deja una situación complicada. Me parece que es una discusión pendiente de la que hay que hacerse cargo. Digo, en la izquierda lo que nos toca, en el peronismo lo que les toca, en el sentido, digo, que
Cristina Kirchner esté ahora construyendo una fuerza política que lleva sus iniciales, no parece el mejor camino, digo, pensando en una construcción que pueda apoyarse en personas, pero que vaya más allá de las personas, ¿no? Sobre el 2001, yo la verdad que yo leo toda la historia posterior a 2001 a través de la lente de 2001. Para mí todo lo que sucedió luego de 2001, todavía hasta hoy, responde a distintos caminos para ver cómo cerrar esa ventana que se abrió en 2001, a su manera y de maneras diferentes. Tanto el kirchnerismo como el macrismo son intentos de reconstruir una legitimidad política que en el 2001 se quebró, y a la vez de basar esa reconstrucción en algún tipo de ordenamiento de la economía que no conduzca al desastre previo, ¿no? El kirchnerismo, como bien señalabas, tuvo respecto a 2001 una visión más bien negativa. La propia Cristina Kirchner, recuerdo un discurso que dio ante el G20, que lo dijo con todas las letras, que el sistema político tiene que encontrar el modo de organizar la economía de otra manera, porque si no les puede pasar lo que nos pasó a nosotros en 2001, ¿no? Como una amenaza más que como percibido como un momento de oportunidad, ¿no? En ese sentido, digamos, me parece que el kirchnerismo fue un intento de encontrar una respuesta nueva para la reconstrucción de la legitimidad política, y que a la vez consiguió abrirse espacio como fuerza política y como programa económico sobre la base del espacio político y económico que abrió el 2001, ¿no? Una cuestión importante, yo siempre la repito porque me parece importante tener en cuenta, si uno ve cuáles son los pilares de lo que se llamó el modelo económico kirchnerista, que son, bueno, la expansión del consumo a partir de las políticas sociales, la reactivación de la economía por vía de la reducción del peso de la deuda externa, y la transferencia de excedente desde el campo a la rama industrial. Todo esto no es invento de Néstor Kirchner, es efecto de la crisis de 2001. O sea, la expansión de los gastos del Estado en consumo es de Duhalde, la moratoria de deuda externa es de Rodríguez Sá, la reinstauración de las retenciones de exportaciones es de Duhalde. Ninguno de ellos dos la tomó porque tenía ganas de tomarla, ¿no? Antes del 2001 ninguna fuerza política proponía restaurar retenciones, ni dejar de pagar la deuda externa, ni nada de eso, ¿eh? Eso es imposición directa de la rebelión de 2001, ¿no? Sobre esa ventana de oportunidad que abrió 2001, digo, porque andaba a ponerle retenciones de nuevo al campo en 1999. Era políticamente inviable. Era inviable. Se pudieron poner retenciones porque sucedió 2001, ¿no? Andá a especificar asimétricamente a los bancos o andá a decir que no pagamos la deuda externa antes de 2001. Era políticamente inviable. Ninguna persona sensata, salvo la gente de izquierda, proponía dejar de pagar la deuda externa antes de 2001, ¿no? Esto es algo que produjo ese espacio, lo generó 2001, sobre ese espacio el kirchnerismo propuso entonces un nuevo pacto entre Estado y mercado, montándose, digamos, sobre esa oportunidad, y propuso esta reconstrucción de la legitimidad política que comentaba hace un rato, con esta estrategia de convertir el peronismo en algo que no era poquitos años antes, que es una fuerza de centro-izquierda, y reconstruir un bipartidismo que ordene de nuevo el régimen político, ¿no? En ese sentido, digamos, el kirchnerismo es heredero directo de 2001, retoma para ganar legitimidad varios de los reclamos de 2001, pero al mismo tiempo también desactiva otros que eran más, que iban en un sentido de cambio más profundo, y el vínculo con los movimientos sociales
ahí se ve mucho eso, ¿no? Cómo consigue atraer a movimientos sociales que se hacen kirchneristas y que apoyan de buena gana a lo que sucede, pero también que desactiva o criminaliza a los que no se plegaron de esa manera, ¿no? Esa es una excelente pregunta. Bueno, ¿qué descuidó el kirchnerismo? Elementos en los cuales se pudiera apoyar el macrismo. Acá hay dos, una negativa y otra no tanto que se me ocurren. Hay un elemento, digamos, cultural que es típicamente peronista, en eso hay continuidad, que es que el kirchnerismo siguió planteando un horizonte de felicidad que tiene que ver con la expansión del consumo, ¿no? En eso, digamos, ahí digo que en eso es heredera directa del peronismo, porque también el peronismo clásico se planteó como un movimiento de democratización del consumo, ¿no? Y de derecho al consumo, incluso al lujo, como decía Evita, los pobres tienen derecho no solo al consumir, sino al lujo, ¿no? En eso, digamos, ahí me parece que hay una limitación, que hubo una limitación política, digamos, seguir planteando el horizonte de la felicidad medido en términos de capacidad de consumo, ¿no? De comprarse el auto, ¿no? Eso me parece que un movimiento popular debería poder discutir eso como horizonte. Y en otro sentido hay algo que me parece que descuidó, pero no por, digamos, algo que podría haber atendido más, que me parece que es algo, una lección que uno debería aprender más allá de las identidades políticas y que además es válida para todos lados, que es que hay algo que sucede cuando se expanden beneficios y derechos sociales, como fue la asignación universal por hijo, que es que tocan una fibra íntima de el por qué él sí y a mí no, que es, si no la trabajas culturalmente, es tremenda, ¿no? Esto es algo que toda la gente que estudió este tema en clases populares, y les pido que esto lo tomen con toda la seriedad del caso, lo encuentra con mucha presencia el laburante que detesta a la familia de al lado porque le tocó asignación y a él no. Sí, exactamente. ¿Y qué hizo? ¿Cómo se ganó? ¿Por qué si yo trabajo ellos no trabajaron? ¿Por qué si son vagos ellos reciben? Esas dinámicas culturales se arman, se han armado acá en el caso de Argentina, por lo que sabemos también en los estados de bienestar europeos pasó exactamente lo mismo. Es una cuestión que si no se lo trabaja muy intensamente desde el plano cultural, al mismo tiempo que se expande el derecho económico, inevitablemente se vuelve en contra de la construcción, y ahí me parece que faltó trabajo cultural en ese punto, ¿no? Y sobre eso me parece que se monta el macrismo, ¿no? Conozco, me han contado también muchos casos de investigaciones donde obreros que han votado a Macri, parte de sus motivaciones es que, bueno, ¿por qué estos vagos entonces, no? Que se fomentaba que el vago no vaya, no trabaje, que yo que trabajo, entonces, ¿por qué? ¿No? Sobre esa pasión individual, ¿no? Sobre esa pasión individual se montan discursos como los que propone Macri, ¿no? Eso me parece que hay que atenderlo, cualquiera sea la identidad política que uno prefiera, a la hora de pensar un movimiento popular, ¿no? Vos decís que la presencia de una mujer como... Sí. Estoy pensando por analogía con Evita,
¿no? Que también estaba espléndida con sus joyas y vestidos. Y eso es algo que posiblemente, digamos, tenga una recepción distinta según la condición social, ¿no? O sea, contrariamente a lo que uno imaginaría, posiblemente, como decía el joven Sebrelli en su momento, posiblemente, digamos, la imagen de una Evita ataviada con los mejores vestidos y joyas sea percibida por una mujer de condición humilde como el derecho al lujo consumado, ¿no? Y en ese sentido positivo de alegrarse que una de las nuestras esté así. Seguramente alguna persona de otra condición social lo pueda analizar de otra manera. Puede que haya pesado eso, la verdad que no lo estudié ni he leído específicamente sobre eso, pero tranquilamente puede haber pesado ese tipo de diferencia, ¿no? Entre sectores medios, digamos, la crítica bueno, hay una relación ambivalente con el consumo ostentoso, ¿no? Hay como una crítica moral al consumo ostentoso de los ricos, ¿no? Y a la vez una cierta como envidia también, ¿no? Hay como mezclado, ¿no? Pero la crítica moral a la ostentación es parte digamos, del repertorio moral de los sectores medios. Eso sí, seguramente tuvo un papel. Bueno, para cerrar, invitarlos a que sigan atentos a las redes sociales, los próximos encuentros del ciclo. Esto no termina, van a quedar por lo menos 2 encuentros más. Así que los vamos a seguir esperando para seguir compartiendo y agradecer de por sí la presencia de Ezequiel y por supuesto la buena predisposición para el intercambio y demás. Muchas gracias, Ezequiel.